Uno piensa que va a llover, pero no va a llover, uno está en error con respecto a si va a llover. Pero para Descartes, eso no es la esencia del error. Descartes tiene una idea de error un poquito más complicada. O sea, es suficiente para estar en error que uno tenga una creencia incorrecta, que sea falsa. Eso es suficiente para no estar en error. Pero uno puede estar en error aún cuando la creencia propia sea correcta, sea verdad, verdadera. Y eso surge muy claro en estos últimos pasajes, en la parte D, donde nos dice: pero había otra cosa que yo afirmaba, que me estaba percibirme claramente, etc. Y en eso yo me engañaba, en estas cosas que yo afirmaba yo me engañaba. O al menos, y esta es la parte importante para nosotros, o al menos, si es que mi juicio era verdadero, no lo era en virtud de la fuerza de mi percepción. Esa es la meditación tercera. Y en la cuarta nos dice lo siguiente: ahora bien, si me abstengo de dar mi juicio voluntario acerca de una cosa, cuando no la consigo con bastante claridad y distinción, y esto puede ocurrir por diversas causas, uno puede estar borracho, uno puede estar no durmió mucho, puede estar poco alerta, no cuidadoso, etc. Así que uno puede dar su juicio acerca de una cosa cuando no la consigue con suficiente claridad y distinción. Perdón, si me abstengo de dar mi juicio cuando no la consigo con suficiente claridad y distinción, es evidente que hago bien y que no estoy engañando. Pero si me decido a negarla o a afirmarla cuando no la consigo con suficiente claridad y distinción, entonces no uso como es debido mi libre arbitrio. Y si afirmo lo que no es verdadero, es evidente que me engaño. O sea, ese es el caso donde, al ser incorrecta la creencia falsa, eso es suficiente para que haya error, para que haya engaño. Pero hasta cuando resulta ser verdadero mi juicio, ello ocurrirá por azar. O sea, cuando el juicio lo hago en la ausencia de suficiente claridad y distinción, cuando es así es como es, entonces puede ser que el juicio resulte ser verdadero. Pero si es verdadero, eso ocurrirá por azar. Y no dejo por ello de hacer mal uso de mi libre arbitrio y de equivocarme, entrar en error. Pues la luz natural nos enseña que el conocimiento del entendimiento debe siempre preceder la determinación de la voluntad. O sea, la claridad suficiente, la distinción suficiente, debe siempre preceder la afirmación voluntaria. Y en ese mal uso del libre arbitrio está la privación que constituye la forma, la esencia del error. O sea, la esencia del error es hacer un juicio, afirmar, digamos, cuando uno no lo hace basado en una competencia suficientemente confiable. Una competencia de percibir con suficiente claridad y distinción y con restringir el juicio propio a que exista, que se dé claridad y distinción de ese nivel, que sea suficiente. O sea, si uno hace el juicio y no lo hace cuando se dan todos estos factores, o sea, no lo hace porque hay suficiente claridad y distinción con respecto a otra cuestión, en la mente propia, porque hay esa claridad y distinción y porque uno está determinado a hacer juicio solamente cuando haya suficiente claridad. Si no se dan esos dos factores, entonces el juicio puede estar en lo correcto, pero si está en lo correcto, no es esa corrección atribuible a la competencia propia. Es atribuible al azar. Uno se puso dichoso y dio en la diana, pero lo dio no porque uno ejerció la competencia requerida para dar en la diana. Por lo tanto, cuando Descartes dice, yo lo que quiero es evitar el error, el examen de esas creencias es si están en error o no. Eso ahora podemos ver, no es simplemente si son creencias falsas. El examen es si son creencias, podemos decir, aptas, o sea, son creencias cuya corrección se debe a suficiente competencia por parte del creyente. Porque si una creencia no es así, entonces está en error y debe rechazarse y no se merece que se reintroduzca en el set.
aunque sea verdadera, no se merece que se reintroduzca en el sexo. Lo que se requiere en ese examen es que la creencia sea, podemos decir, apta, o sea, que sea una creencia que da en la diana de la verdad y lo hace en una forma que manifiesta suficiente competencia por parte del creyente. Pero entonces, el examen de las creencias, aún en el caso cuando uno, digamos en el caso del COVID, en el caso de 3 más 2 son 5, ejemplos que da Descartes, en esos casos cuando uno tiene la proposición muy clara y muy distinta a flor de conciencia, y es una proposición 3 más 2 son 5, cogito, es una proposición que es innegable, es inclusive indudable. Uno tiene confianza plena basada en claridad y distinción y uno no puede hacer otra cosa que afirmar cuando se postula esa cuestión. Existe, pienso, 3 y 2 son 5. El que piensa, piensa. Estas cuestiones que son innegables. Cuando uno afirma concordando con lo que es así, claro y distinto, uno tiene algo importante, o sea, uno está dando en la diana de la verdad y lo está haciendo por medio de competencia. ¿Eso permite que se reintroduzca la creencia? Bueno, no, porque uno queda la cuestión siguiente. Lo que se requiere para reintroducir la creencia es que uno pueda llegar a la conclusión de que no está en error. No basta para reintroducir la creencia que sea una creencia que en efecto se basa en suficiente claridad de distinción. Eso no nos basta para que uno diga sí, pertenece en el sexto nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque con eso queda aún la pregunta que uno se puede hacer a sí mismo: ¿está en error esta creencia o no? Yo la creo, la afirmo, lo hago en base por suposición, la hago en base de claridad de distinción suficiente. Pero aún así me puede quedar la pregunta: ¿pero está en error o no? Porque para decir que está en error, lo que necesito decir es que es una creencia que da en la diana por medio de competencia suficiente. O sea, queda la cuestión cuando uno la afirma y lo hace en base de claridad y distinción de altísimo nivel que permite racionalmente afirmar eso en base de esa claridad. Queda aún así la pregunta siguiente: pero eso es una competencia suficiente como para evitar suficientemente el error. Porque para decir que esa creencia no está en error, inclusive el COVID, lo que hay que decir es que da en la diana y da en la diana debido a competencia propia. Pero para poder decir que es debido a competencia propia, si lo que uno sabe es que uno la cree porque es innegable en base a la claridad de distinción, lo que uno tiene que concluir es que cuando uno cree una cosa así, porque uno se basa en la claridad de distinción y la innegabilidad, indubitabilidad de esa cosa, que cuando uno crea una cosa así, uno está creyendo en base de una competencia que no deja lugar a error. Y para que uno esté creyendo eso en base a una competencia que no deja lugar a error, esta competencia tiene que ser completamente confiable. O sea, uno tiene que poder decir, cuando uno cree una cosa así, uno siempre va a dar en la diana de la verdad. O sea que Descartes entonces lo que tiene que considerar, aún cuando ya llegó al COVID, al principio de la tercera, lo que tiene que considerar es si las creencias adquiridas, de la forma en que el COVID fue adquirido, son creencias que dan en la diana de la verdad debido a una competencia suficientemente alta. Y eso equivale a la pregunta, bueno, ¿y la claridad de distinción garantiza la verdad? Y eso requiere entonces el razonamiento, como el razonamiento que él conduce en las últimas meditaciones, por medio del cual llega a la conclusión de que sí,
una creencia que se adquiera de esa forma va a ser una creencia altamente confiable, que siempre va a darnos corrección. Todos estos factores de la epistemología de Descartes, quitando la particularidad de su base teológica, todos esos factores se dan en esta epistemología contemporánea de las virtudes o de la agencia. O sea, la idea de que lo importante en el conocimiento de primer orden es la competencia. Lo importante, en segundo lugar, es que se dé en la diana de la verdad y que se dé en esa diana de la verdad de forma que manifieste competencia propia. Ese es un conocimiento que se le ha llamado conocimiento animal. Es un conocimiento que es simplemente creencia apta, o sea, creencia que da en la diana de la verdad, manifestando así competencia propia. Y entonces, lo de segundo nivel, cuando Descartes nos dice para permitir reintroducir una creencia en el sexto, necesitamos examinar si está en error o no esa creencia. Lo que él quiere examinar es, en efecto, si es apta o no esa creencia. O sea, si da en la diana de la verdad, de forma que manifieste la competencia suficientemente alta por parte del creyente. Y eso es el aspecto del conocimiento que, según esta epistemología, se le llama conocimiento reflexivo. O sea, es un conocimiento que no solamente se ha basado en competencias que se ejerzan en el primer nivel, el primer orden, sino que es un conocimiento ahora que asciende también a un segundo orden y se pregunta, pero ¿es competente? Es más, es no solamente competente, es apta en creencia. Y es solo cuando el creyente puede decir sí, por supuesto, decir sí en base de buenas razones, que es solo entonces que ese mismo conocimiento ya no está en el nivel animal de ser creencia competente y apta, sino que es creencia defendible en la corte de la razón. Es creencia la cual uno puede aprobar porque uno tiene una perspectiva apropiada desde la cual uno puede decir sí, es una creencia que está basada en competencia y que da en la diana de la verdad, de forma que manifieste esa competencia. Así que resulta que, para mi asombro, porque yo he defendido este tipo de metodología en la epistemología contemporánea, para mi asombro, según he estado leyendo a Descartes, veo que está todo está ahí, todos esos factores importantes de esta epistemología contemporánea están ahí. Claro, él los combina con la teología, y eso es ¿cómo se dice? Opcional. Uno puede darle contenido a esta estructura de otra forma, con el sentido común, con la ciencia. No tiene que ser la teología lo que le dé contenido a la estructura, pero es la misma estructura. Bueno, gracias.